Hola, ¿cómo estás? En este vídeo te traigo una guía completa del bloque de recursos humanos centrada en lo que realmente necesitas para el examen, que es superar el supuesto práctico. Este vídeo se suma a esa serie de vídeos que vengo subiendo donde compilo normativa para diferentes bloques del programa centrados en el supuesto práctico. Y todo esto nació porque yo para el examen me preparé unas guías normativas en papel donde compilaba toda la información importante que me podía caer en el supuesto, ya fuera por bloque, recursos humanos, gestión financiera o incluso dentro de un mismo bloque como puede ser derecho administrativo, pues tener una parte de contratos, otra parte de ley 39, etc. Esto lo hacía para ir con más confianza al examen, prepararme estructuras, nombres de leyes, artículos y tal. Y al final me dio mucha confianza. Y bueno, esto parece que os gustó mucho y por lo tanto empecé a transcribirlas para poder compartirlas con vosotros, lo que derivó en unas guías muchísimo más completas que son las que estoy subiendo ahora, donde incluyo partes de todos los supuestos prácticos desde 2016 hasta 2024, centrados en cada bloque, como es en este caso recursos humanos. Ya te digo que esto no es un resumen típico del TREBEP ni un repaso artículo por artículo. La idea es que entiendas cómo se resuelven las preguntas de personal cuando te las ponen delante en el examen de gestión de la Administración Civil del Estado, o en otra oposición que estés haciendo, ya sea a nivel local o la que sea, siempre y cuando te pregunten por estas cuestiones. Ya te digo que esto está enfocado a gestión porque son los exámenes que yo analicé y en lo que me basé para elaborar la guía. Pero bueno, me consta que mucha gente de otras oposiciones diferentes me sigue y aprecian el contenido y tampoco creo que varíe tanto. Entonces, aquí pasa una cosa. Recursos humanos no es un bloque especialmente difícil. De hecho, es de los que más le gusta a la gente porque son situaciones que son del día a día y que son de los funcionarios, más aterrizadas, no tan abstractas como puede ser derecho administrativo o el bloque de constitucional. Pero la gente suele fallar. ¿Por qué? Pues no por falta de estudio, sino por falta de saber identificar qué figura estás viendo. Te ponen un caso y empiezan a mezclar excedencias, permisos, servicios especiales, comisión de servicios y al final responden algo que suena bien, pero que no es lo que te están preguntando. Y eso en el examen penaliza mucho. Por eso esta guía va justo a eso, a que sepas leer el supuesto y ubicarlo bien desde el principio. Porque si haces eso, el resto sale muchísimo más fácil. Aquí no se trata de soltar artículos, como siempre te digo, se trata de entender qué tipo de funcionario tienes delante, qué le está pasando, qué consecuencia jurídica tiene eso, y con eso ya tienes gran parte del trabajo hecho. Además, hay algo que quiero que tengas muy claro, y es que esta guía no sale de la nada. Como te dije antes, he analizado todos los supuestos prácticos desde el año 2016 hasta el año 2024, uno por uno, viendo cómo plantean las preguntas, qué matices introducen y qué están valorando realmente. Y con eso es con lo que he construido esta guía que estoy a punto de presentarte. De hecho, a lo largo del material vas a ver que he integrado partes de esos supuestos reales, cómo se formula la pregunta y justo después cómo debería resolverse. Y esto es clave, porque no estás trabajando con ejemplos inventados, sino con la misma lógica que utiliza la Comisión Permanente de Selección para elaborar sus exámenes. Y eso tiene un valor incalculable. Eso te coloca en una posición muy distinta. Y además, en recursos humanos hay otro punto muy importante. No todo es TREBEP. El TREBEP es la base, sí, pero en muchos supuestos vas a tener que tirar de normativa que sigue plenamente vigente, sobre todo en la Administración General del Estado. Real Decreto 364, Real Decreto 365, Real Decreto 33/1986, la Ley 53 de 1984, y esto es lo que suele marcar la diferencia entre una respuesta correcta y una respuesta excelente. Recordamos la disposición final del TREBEP que nos dice que todo lo que no entre en contradicción con el TREBEP sigue en vigor. Bien, pues eso nos abre la vía a todas estas normas, incluso llegando a normas históricas del año 60 y pico. Entonces, saber qué norma aplicar en cada caso, el enfoque que vamos a seguir es bastante claro. Primero, identificar quién aparece en el supuesto. Segundo, ver qué situación concreta se está planteando. Y tercero, aplicar la figura jurídica correcta con su norma y sus efectos. Nada más.
Pero todo esto bien hecho tiene un valor brutal. Porque lo que suele fallar no es el desarrollo, es el inicio. Si empiezas mal, ya vas arrastrando el error por todo el supuesto. Si empiezas bien, lo normal es que todo termine encajando. A lo largo de la guía vamos a trabajar precisamente eso, situaciones que se repiten mucho en el examen, permisos, excedencias, movilidad, comisión de servicios, grado personal, trienios. De grado personal te voy a adjuntar debajo de este vídeo también una guía donde pongo un ejemplo, inventado por mí, pero que cubre prácticamente todas las situaciones que se te pueden sobrevenir acerca del grado personal, régimen disciplinario, incompatibilidades, etcétera, etcétera. El objetivo no es que memorices por memorizar, sino que cuando veas el caso te suene y sepas por dónde tirar. El objetivo es muy sencillo, que cuando te sientes delante de su puesto no dudes en cada línea, sino que tengas claro qué es lo que estás haciendo desde el principio. Porque en esta parte del examen, igual que en contratos o en gestión financiera, la diferencia no está en saberse más artículos, sino en encuadrar bien el problema desde el inicio. Si haces eso, ya vas muy por delante que todos tus compañeros. Así que vamos allá. Comenzamos con el informe sobre cuestiones susceptibles de examen. Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, nuestro querido TREBE, y normativa complementaria, que es mucha. Por eso siempre digo que este bloque de recursos humanos es tan complicado. Entonces, apartado 0, identificación de la figura de recursos humanos aplicable. Antes de empezar, te voy a dar un enfoque clave para afrontar con seguridad el supuesto práctico de recursos humanos. Sé que esta materia suele generar bastante inseguridad porque no depende de una sola norma, como en el caso de la que ya vimos de contratos del sector público. A diferencia de otros bloques, puedes trabajar casi siempre sobre una ley principal. En recursos humanos tienes que moverte entre el TREBEP, el Real Decreto 364, el Real Decreto 365, el Real Decreto 33/1986, la Ley 30/1984, la Ley 40 e incluso normas históricas como el Decreto 315/1964, que tanto dolor de cabeza dio a los opositores del año 2024 con aquella pregunta de la permuta. Pero la parte positiva, y esto es fundamental que lo entiendas, es que en el supuesto práctico no te van a exigir dominar toda la función pública, sino identificar una serie de figuras muy concretas y recurrentes. Esto permite acotar muchísimo el estudio y centrarte en lo verdaderamente importante: situaciones administrativas, permisos, movilidad, provisión de puestos, grado personal, trienios, representación del personal y régimen disciplinario. Y ahí lo simplificamos muchísimo. Y aquí viene la idea clave. Antes incluso de empezar a pensar en artículos o en redactar, ya puedes tener medio supuesto encauzado si haces bien el primer paso. Ese primer paso no es citar el TREBEP de memoria, sino entender qué le está pasando al funcionario. En recursos humanos, casi todos los supuestos parten de una situación personal o profesional. Suele ser: un funcionario promociona a otro cuerpo. Súper habitual. Una funcionaria solicita una excedencia, también. Un empleado público pide un permiso. Una víctima de violencia de género necesita trasladarse. Un funcionario pasa al Tribunal de Cuentas. Una funcionaria quiere permutar su puesto. Un representante de la Junta de Personal es sancionado. Un funcionario consolida grado o perfecciona trienios. Todo esto han sido preguntas que se han realizado en el supuesto práctico de la oposición de gestión. Entonces no lo voy a repetir más, pero todo esto son ejemplos reales, no me estoy inventando ninguno. Digo que no lo voy a repetir más porque si no estaría diciendo todo el rato: esto es un ejemplo real, esto es un ejemplo real. No, todos son reales, ¿vale? Ya te lo digo desde ahora. Por eso, a lo largo de esta guía vamos a trabajar siempre con esa lógica, no memorizar sin sentido, sino aprender a encuadrar jurídicamente la situación desde el primer momento. En GACE, la mayoría de los errores en recursos humanos no vienen por no saberse ningún artículo, sino por no haber identificado correctamente la figura aplicable. Por tanto, en cuanto leas el enunciado, tienes que hacer automáticamente este esquema mental. ¿Qué sujeto aparece en el supuesto? Funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral, representante del personal, víctima de violencia de género, funcionario que promociona, funcionario que cambia de administración a órgano constitucional,
ya sabemos, a servicios especiales. Después, ¿qué hecho desencadena la pregunta? Nacimiento de hijo, hospitalización de familiar, promoción interna, comisión de servicios, libre designación, traslado por violencia de género, expediente disciplinario, consolidación de grado, solicitud de excedencia o permuta. ¿Qué norma debes activar? En tercer lugar, TREBEB como norma básica, el esqueleto fundamental que vertebra todo este bloque, y después Real Decreto 365 de 1995 para situaciones administrativas, Real Decreto 364 también de 1995 para provisión de puestos, movilidad y grado, Real Decreto 33/1986 para régimen disciplinario, Ley 30/1984 para trienios, grado y retribuciones aún vigentes, ojo, Ley 40/2015 para competencia, abstención y órganos, ya menos habitual, y Decreto 315/1964 para permuta. Esto es fundamental. El TREBEP es la norma nuclear, pero no agota todo el régimen jurídico aplicable. De hecho, su disposición final cuarta, lo que te dije antes, establece que hasta que se dicten las leyes de función pública y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán en vigor en cada administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, siempre que no se oponga a lo establecido en el estatuto. Y te lo puedo enseñar rápidamente para que lo veas. Aquí lo tenemos. Venimos al TREBEP y hacemos control, fin, pum. Y estoy al final de la ley, ¿vale? Completamente al final. Pues nos dice, en el último párrafo de la ley, disposición final cuarta, punto 2. Esto está redactado fatal. Hasta que se dicten las leyes de función pública y las normas reglamentarias de desarrollo, ahí debería haber una coma, se mantendrán en vigor en cada administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, en tanto no se opongan a lo establecido en este estatuto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las normas que haya anteriores al TREBEP que no contradigan a este siguen en vigor. Por eso es tan difícil este bloque, a diferencia del de contratos, por ejemplo. Bueno, de la ley de contratos, que yo considero como un bloque en sí mismo. ¿Sí? Bien, nuestra querida disposición final cuarta. Esta idea es clave de examen porque explica por qué seguimos aplicando normas anteriores al TREBEP. Y por cierto, viene muy bien mencionar esto siempre que tengamos que hacer referencia a una de estas normas, porque demostramos que conocemos el TREBEP hasta el final de todo, ¿sí? Y si no te sabías este comando, te lo recomiendo. Control inicio, control final. Así navegas hacia el principio o hacia el final de la norma. Bien. Esta idea es clave de examen porque explica por qué seguimos aplicando normas anteriores al TREBEP, como todas estas. No es una contradicción, es precisamente el sistema que permite completar el régimen básico del TREBEP con normativa específica todavía vigente. En contratación, la fórmula mental era tipo de contrato más valor estimado igual a procedimiento. En recursos humanos, la fórmula mental debe ser esta: situación del funcionario, hecho desencadenante igual a figura jurídica aplicable. Ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Funcionario C2 que promociona a C1. Servicio activo en C1 y excedencia por prestación de servicios en el sector público en C2. Ejemplo real. Todos son ejemplos reales, ya te lo dije antes. Funcionaria víctima de violencia de género que necesita trasladarse. Movilidad por razón de violencia de género, artículo 82 del TREBEP. Funcionario que pasa al Tribunal de Cuentas, servicios especiales, artículo 87 del TREBEP. Funcionaria con hijo menor de 3 años, excedencia por cuidado de hijo, artículo 89 del TREBEP. Todo esto se puede complementar con los reales decretos, ojo. Hospitalización de hermano, permiso del artículo 48A del TREBEP. Los permisos son importantísimos, hay que sabérselos muy bien. Unidad electoral de 300 funcionarios. Junta de personal de 13 miembros, artículo 39 del TREBEP. Recordamos los números, ¿verdad? Pues eso lo han preguntado, las juntas de personal. Falta leve de funcionaria representante del personal, procedimiento sumario,
audiencia y posible apercibimiento. Funcionaria que toma posesión en nivel 20, consolidación de grado personal conforme al Real Decreto 364/1995. Esto no es teoría, es exactamente lo que se ha preguntado en supuestos oficiales. La clave no está en escribir mucho, sino en detectar rápido la institución jurídica. Idea clave para examen. Si identificas correctamente desde el inicio, no te equivocas en la norma aplicable, no te equivocas en los efectos, no te equivocas en los plazos, no te equivocas en la conclusión, si fallas aquí, puedes citar artículos correctos, pero resolver mal el supuesto. Por lo tanto, mucho cuidado con esto. Error típico, leer el supuesto y empezar directamente con una introducción constitucional. Incorrecto. Antes de escribir tienes que haber determinado mentalmente qué tipo de empleado público aparece, qué situación se plantea, qué figura jurídica encaja, qué norma concreta la regula y qué efecto produce. Y luego ya empiezas a mencionar, de acuerdo con la Constitución, artículo ta. Y luego vamos a ver una propuesta de redacción al final del documento. Traducción real a examen. No se trata de demostrar memoria normativa, sino de demostrar criterio jurídico aplicado a la gestión de personal. En recursos humanos, la Comisión Permanente de Selección suele valorar especialmente que sepas encuadrar la situación administrativa, distinguir permisos, excedencias y formas de movilidad, justificar con artículos, aplicar plazos y efectos, cerrar con una conclusión clara. Conclusión, nada más empezar el supuesto debes fijar sujeto, hecho desencadenante, figura jurídica, norma aplicable y efectos. Si haces esto correctamente desde el inicio, el resto del supuesto se construye prácticamente solo. Bien, marco constitucional y sistema de fuentes en función pública. Tenemos artículo 23.2, 103.3 y 149.1.18 de la Constitución, importantísimos a la hora de hacer la introducción en el supuesto práctico, mencionarlos siempre y cuando sea pertinente y justificándolo bien. TREBEP y disposición final cuarta del TREBEP, como hemos comentado. Idea general. El régimen jurídico de la función pública parte de varios preceptos constitucionales que conviene tener siempre preparados para abrir una respuesta de recursos humanos. La respuesta se abre increíblemente bien si lo hacemos así, con todo esto que tenemos aquí. El artículo 23.2 de la Constitución española reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. El artículo 103.3 de la Constitución establece que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos. TREBEP. El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el artículo 149.1.18a de la Constitución española, nuestro viejo conocido, atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. A partir de este marco constitucional se aprueba el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que constituye la norma básica de referencia para resolver los supuestos de recursos humanos en GACE. Importancia para examen. Este bloque es muy rentable porque te permite abrir casi cualquier respuesta de recursos humanos con una introducción sólida. La clave está en no hacer una introducción vacía. No basta con decir que hay que acudir al TREBEP. Hay que explicar que el TREBEP es la norma básica, pero que en la Administración General del Estado se completa con normativa específica todavía vigente, especialmente en materia de situaciones administrativas, provisión de puestos, carrera profesional, grado personal y régimen disciplinario. Aquí entra la disposición final cuarta del TREBEP, que la acabamos de ver, que es una de las ideas más importantes de toda esta guía. Esta disposición permite seguir aplicando normas anteriores mientras no se aprueben las leyes de función pública y sus desarrollos reglamentarios, siempre que esas normas no se opongan al TREBEP, como nos dice la disposición final cuarta que hemos visto aquí, en el punto 2. Por eso, en un supuesto práctico de recursos humanos, es perfectamente correcto combinar TREBEP, Real Decreto 364, Real Decreto 365, Real Decreto 33/1986,
Ley 30/1984, Decreto 315 de 1964 y la Ley 40 en algunos casos. Ejemplo desarrollado. Imaginemos que el supuesto plantea que una funcionaria solicita una excedencia por cuidado de hijos. Si el opositor se limita a citar el artículo 89 del TREBEP, la respuesta puede ser correcta, pero quedará incompleta. ¿Por qué? Porque el TREBEP regula la figura básica, pero en la Administración General del Estado hay que acudir también al Real Decreto 365/1995, que desarrolla las situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Del mismo modo, si el supuesto pregunta por la consolidación del grado durante esa excedencia, no basta con decir que el tiempo computa para carrera y trienios. Hay que conectar la respuesta con el régimen de grado personal del Real Decreto 364/1995, porque ahí está la regulación específica de la consolidación y sigue en vigor de acuerdo con la disposición final cuarta. Esto demuestra algo muy importante en el examen. No se trata de citar muchas normas al azar, sino de saber qué papel cumple cada una. El TREBEP da la base, el reglamento específico completa la respuesta. Importantísimo esto. Mini supuesto tipo examen. Una funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado solicita una excedencia por cuidado de hijo. El órgano de personal debe determinar si procede reconocer la situación, durante cuánto tiempo puede mantenerse y si ese periodo computa a efectos de trienios, carrera profesional y grado personal. Clave de resolución. El alumno debe partir del artículo 89 del TREBEP, que regula la excedencia por cuidado de familiares, y completar la respuesta con el Real Decreto 365/1995, por tratarse de personal, funcionario de la Administración General del Estado. Además, si se pregunta por el grado personal, deberá acudir al Real Decreto 364/1995. La clave está en entender que el TREBEP no desplaza automáticamente toda la normativa anterior, sino que ésta sigue aplicándose cuando no se opone al estatuto, como dice la disposición final cuarta. Bien, por tanto, la respuesta correcta no es solo artículo 89 del TREBEP, sino artículo 89 del TREBEP más Real Decreto 365/1995 más Real Decreto 364/1995 si se pregunta por grado personal. Bien, pasamos al apartado 2, clases de personal al servicio de las administraciones públicas, artículos 8 a 13 del TREBEP. Idea general, antes de resolver cualquier supuesto de recursos humanos es imprescindible identificar qué tipo de empleado público aparece en el enunciado. El artículo 8 del TREBEP clasifica a los empleados públicos en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo, indefinido o temporal y personal eventual. Y cuidado aquí con el alto cargo. El alto cargo no es empleado público. Lo van a intentar colar hasta el fin de los tiempos, pero no lo es. El eventual sí es empleado público, que básicamente son asesores, ¿sí? Aunque parezca contraintuitivo, alto cargo no empleado público, personal eventual sí, y son solo estos cuatro. Esta clasificación no es puramente teórica, tiene consecuencias directas en los permisos, situaciones administrativas, régimen disciplinario, carrera profesional, provisión de puestos y derechos colectivos. En GACE, lo más habitual es que los supuestos trabajen con funcionarios de carrera y en ocasiones con funcionarios interinos. Se ha visto para ver si nos cuelan una pregunta de si tienen los mismos derechos o no. Por eso es fundamental tener muy clara la diferencia entre ambos. Ahora lo vamos a ver. Entonces, funcionarios de carrera. Artículo 9 del TREBEP define a los funcionarios de carrera como quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Importantísima esta definición. Ya te imaginarás el porqué, ¿no? Muy importante. Esta definición es importante porque activa el régimen completo de función pública. Situaciones administrativas, carrera profesional, grado personal, trienios, provisión de puestos, régimen disciplinario y derechos individuales y colectivos. Funcionarios interinos, también importantísimo, se pregunta mucho, hay situaciones diferentes y da mucho juego para hacer tanto preguntas de test como de supuesto práctico, precisamente por cómo está redactado el artículo.
Bien, el artículo 10 del TREBEP regula los funcionarios interinos, que son aquellos que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, o sea, tiene que ser algo excepcional, son nombrados para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera en determinados supuestos legalmente previstos. La clave de examen está en el apartado 5 del artículo 10. Nos dice: al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. Esto tiene una consecuencia muy importante. Un funcionario interino sí puede tener permisos, como los del artículo 48 del TREBEP, siempre que sean compatibles con su relación temporal. Ejemplo desarrollado. Imaginemos que el enunciado nos dice que una funcionaria interina en una subdirección general solicita permiso porque su hermano ha sido hospitalizado. El error sería pensar que, por ser interina, no tiene derecho a dicho permiso. La respuesta correcta es acudir al artículo 10.5 del TREBEP, que permite aplicar el régimen general del funcionario de carrera al personal interino en lo que resulte adecuado, y después conectar con el artículo 48A del TREBEP, que regula el permiso por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiar. Como el hermano es familiar de segundo grado de consanguinidad, procede reconocer el permiso en los términos previstos en el artículo 48A. Y vamos a ver un mini supuesto de examen. Una funcionaria interina destinada en la Subdirección General de Selección solicita permiso por la hospitalización de su hermano. El órgano de personal duda si, por su condición de interina, puede disfrutar del permiso. Clave de resolución: debe contestarse que sí. El artículo 10.5 permite aplicar al personal interino el régimen general del funcionario de carrera cuando resulte adecuado a su naturaleza temporal. Por tanto, puede disfrutar del permiso previsto en el artículo 48A del TREBEP. La clave no está solo en citar el permiso, sino en justificar previamente por qué una funcionaria interina puede acceder a él. Apartado tercero. Situaciones administrativas. Importantísimo también. Regulado en los artículos 85 a 92 del TREBEP y en el Real Decreto 365/1995. Idea general. Las situaciones administrativas son uno de los bloques más importantes de recursos humanos en el supuesto práctico. El artículo 85 del TREBEP establece las situaciones administrativas básicas de los funcionarios de carrera, que es servicio activo, un funcionario trabajando normal, servicios especiales, normalmente en órganos constitucionales, gobierno, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, servicio en otras administraciones públicas. Si, por ejemplo, un funcionario del Estado se va a trabajar como funcionario en una administración local, podría ser. Excedencia en todas sus diversas modalidades y suspensión de funciones. Además, el Real Decreto 365 desarrolla el régimen de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Por lo tanto, si nos preguntan por situaciones administrativas, tenemos que tener muy claro primero el 85 del TREBEP y después el Real Decreto 365. Esta conexión es fundamental. El TREBEP fija la estructura básica, pero el detalle práctico se completa con el Reglamento de Situaciones Administrativas. ¿Qué suele caer? En el examen suele preguntarse qué situación corresponde cuando un funcionario promociona a otro cuerpo, qué ocurre cuando pasa a prestar servicios en órganos constitucionales, si el tiempo computa para trienios, carrera o grado, si existe derecho a reserva de puesto, cómo produce el reingreso al servicio activo, cómo se produce el reingreso al servicio activo, volviendo de una de estas situaciones. Servicio activo. El servicio activo es la situación normal del funcionario que presta servicios efectivos en un cuerpo, escala o puesto de trabajo. En términos prácticos, si el funcionario está desempeñando su puesto ordinario en la administración, está en servicio activo. Esto parece sencillo, pero en examen se complica cuando el funcionario pertenece a más de un cuerpo. Por ejemplo, si un funcionario C2 promociona al subgrupo C1, pasa a estar en servicio activo en el nuevo cuerpo, pero no desaparece su relación en el cuerpo de origen. Excedencia por prestación de servicios en el sector público. Esta figura es muy importante en supuestos de promoción interna.
Cuando un funcionario de carrera pasa a prestar servicios en otro cuerpo o escala del sector público, queda en servicio activo en el nuevo cuerpo y en excedencia respecto del cuerpo de origen. Y tú te preguntarás, ¿y por qué no renuncia a la plaza? Pues porque igual no le interesa, porque igual está en C2 en su localidad de origen, tan tranquilamente, y obtiene un puesto por promoción interna en Madrid y no le apetece mudarse a Madrid con todo lo que implica y prefiere quedarse con su plaza de C2, por ejemplo. Ejemplo desarrollado. Un funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, subgrupo C2, supera por promoción interna el proceso selectivo de acceso al Cuerpo General Administrativo, subgrupo C1. En este caso, el funcionario pasa a la situación de servicio activo en el cuerpo del subgrupo C1, porque es donde va a prestar servicios efectivos. Sin embargo, respecto del cuerpo de origen, subgrupo C2, debe quedar en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Esta respuesta es muy rentable en examen, porque demuestra que el opositor entiende que un mismo funcionario puede tener distinta situación administrativa respecto de distintos cuerpos o escalas. Mini supuesto de examen. Funcionario de carrera C2 supera por promoción interna el acceso al cuerpo C1. Se pregunta en qué situación queda respecto del cuerpo C2. Clave de resolución. Debe indicarse que queda en servicio activo para el C1 y excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público respecto del cuerpo C2. La clave de examen no es no decir simplemente que pasa a servicio activo, porque esa respuesta solo resuelve la mitad del problema. Bien, apartado cuarto, servicios especiales, súper importante también. Siempre que veamos que se va al Tribunal de Cuentas, que se va al Defensor del Pueblo, que se va como diputado, como senador, todo esto, servicios especiales. Artículo 87 del TREBEP, artículos 4, 7 y 8 del Real Decreto 365 y artículo 70 del Real Decreto 364. Idea general. Los servicios especiales aparecen cuando el funcionario pasa a desempeñar determinados cargos o destinos de especial relevancia institucional. El artículo 87 del TREBEP regula esta situación y enumera distintos supuestos. Entre ellos se encuentra el destino en órganos constitucionales o de relevancia constitucional, como puede ocurrir con el Tribunal de Cuentas. Ya salió en un ejemplo. En los términos previstos en la normativa aplicable. Importancia para el examen. Esta figura es muy preguntable porque permite plantear varias cuestiones en cadena. ¿En qué situación administrativa queda el funcionario? Si el tiempo computa para trienios, si computa para carrera y grado, si conserva derecho al reingreso, si puede volver exactamente al mismo puesto anterior. Efectos principales. El tiempo en servicios especiales computa efectos de trienios, carrera profesional y derechos en el régimen de la seguridad social que resulta aplicable. No vamos a penalizar a una persona por irse a servicios especiales, ¿verdad? Tienen que seguir computando trienios, carrera profesional, seguridad social, etc. Además, en la Administración General del Estado, el artículo 70.9 del Real Decreto 364 permite computar el tiempo en servicios especiales a efectos de consolidación del grado personal como prestado en el último puesto desempeñado en servicio activo. Este punto es muy importante porque permite resolver supuestos en los que el funcionario se va a servicios especiales cuando todavía no ha consolidado el grado del puesto que ocupaba. Reingreso al servicio activo. El funcionario en servicios especiales tiene derecho al reingreso al servicio activo. Ahora bien, la clave está en no afirmar que tiene derecho automático a recuperar exactamente el mismo puesto. Lo correcto es decir que tiene derecho a reingresar en condiciones equivalentes, de acuerdo con su carrera profesional consolidada y, en el ámbito de la AGE, en los términos concretados por el Real Decreto 365. Vamos a ver un ejemplo desarrollado. Un funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado ocupa un puesto de nivel 24 en un ministerio. Posteriormente, pasa a desempeñar un puesto en el Tribunal de Cuentas mediante libre designación. La primera cuestión es determinar su situación administrativa. La respuesta es que quedará en servicios especiales, conforme al artículo 87 del TREBEP y al Real Decreto 365/1995. La segunda cuestión es si el tiempo prestado en el Tribunal de Cuentas computa para consolidar el grado 24. La respuesta es afirmativa, conforme al régimen de consolidación del grado personal del Real Decreto 364, el tiempo en servicios especiales puede computarse como prestado en el último puesto desempeñado en servicio activo.
La tercera cuestión es si puede volver al puesto anterior. Aquí hay que matizar. No tiene un derecho absoluto a recuperar exactamente el mismo puesto, pero sí a reingresar al servicio activo en condiciones equivalentes, con arreglo a su carrera consolidada y a la normativa aplicable. Mini supuesto tipo examen. Funcionario de carrera nivel 24 sin consolidar pasa al Tribunal de Cuentas. Se pregunta si está en servicios especiales, si consolida grado y si puede volver a su puesto anterior. Clave de resolución. Debe contestarse que queda en servicios especiales, el tiempo sí computa para trienios, también puede computar para consolidación del grado como prestado en el último puesto y no tiene derecho incondicionado al mismo puesto exacto, sino al reingreso en condiciones equivalentes. No vamos a tener su silla ahí cogiendo telarañas hasta el fin de los días, porque estos puestos pueden demorarse mucho en el tiempo. Por lo tanto, un puesto de similares características. Excedencia por cuidado de hijos y familiares, apartado quinto, importantísimo. Artículo 89 del TREBEP y Real Decreto 365 y artículo 70 del Real Decreto 364. Idea general. La excedencia por cuidado de hijos y familiares es una de las figuras más preguntables en recursos humanos porque combina situación administrativa, conciliación, duración máxima, reserva de puesto, cómputo para trienios, cómputo para carrera y cómputo para grado personal. ¿Ves por qué es tan importante, verdad? Porque pueden hacer una pregunta súper completa. Bien, ahora vas a ver que no es tan difícil. El artículo 89 del TREBEP regula las excedencias de los funcionarios de carrera. Entre ellas se encuentra la excedencia por cuidado de familiares, que incluye el cuidado de hijos por naturaleza, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Duración. La duración máxima de la excedencia por cuidado de hijos es de 3 años, contados desde la fecha de nacimiento o, en su caso, desde la resolución judicial o administrativa correspondiente, si es en caso de adopción. Este detalle es fundamental. La duración no se cuenta desde que el funcionario solicita la excedencia, sino desde el hecho causante, el nacimiento o la resolución judicial o administrativa. Por tanto, si una funcionaria solicita la excedencia cuando su hija ya tiene 9 meses, no tendrá 3 años completos desde la solicitud, sino el tiempo que reste hasta que la menor cumpla 3 años. Reserva de puesto. Durante los 2 primeros años existe reserva de puesto de trabajo desempeñado. Importantísimo esto, te lo van a preguntar. Transcurrido ese periodo, la reserva pasa a referirse a un puesto en la misma localidad y de igual retribución, conforme al régimen aplicable. Este punto es típico de examen, porque permite preguntar dónde se reincorpora la funcionaria si vuelve después de más de 2 años de excedencia. ¿Entiendes? Da juego para hacer preguntas. Cómputo del tiempo. El tiempo de permanencia en esta situación computa efectos de trienios, carrera, derechos en el régimen de seguridad social y, en el ámbito correspondiente, consolidación de grado personal. A mí, esto, para recordarlo, me sirve pensar en la excedencia normal, la excedencia voluntaria por interés particular. Bueno, normal no, la excedencia voluntaria por interés particular, que es que estás 5 años en la administración y luego te tomas una excedencia y ni cobras, ni computas, ni nada. Es como si te desvincularas de la administración teniendo la posibilidad de volver. Pues ahí evidentemente no computa efectos de nada. Pero la excedencia para cuidado de hijos se entiende que lo estás haciendo para cuidar a tu hijo. Es decir, no lo estás haciendo por gusto o porque te apetezca o porque te quieras tomar unas vacaciones. No, es como un derecho adquirido de los funcionarios. Por lo tanto, no le vas a quitar los trienios, la carrera, la seguridad social. No, se mantiene. Por lo menos este es el desarrollo mental que me sirve a mí para recordarlo. La conexión con el grado personal se refuerza con el Real Decreto 364 que permite computar este periodo a efectos de consolidación. Ejemplo desarrollado. Doña Julia es funcionaria de carrera y fue madre el 1 de septiembre de 2019. Tras reincorporarse solicitó una excedencia por cuidado de hija con efectos de 1 de julio de 2020. La duración máxima no se extiende hasta el 1 de julio de 2023, sino hasta el 1 de septiembre de 2022, porque el límite de 3 años se cuenta desde el nacimiento de la hija. Si quisiera reincorporarse el 30 de agosto de 2022, habría pasado más de 2 años en excedencia desde el 1 de julio de 2020. Por tanto, ya no tendría reserva estricta del mismo puesto, sino derecho a un puesto en la misma localidad y de igual retribución, conforme al régimen aplicable.
Mini supuesto tipo examen. Funcionaria solicita excedencia por cuidado de hija nacida el 1 de septiembre de 2019 con efectos de 1 de julio de 2020. Quiere reincorporarse el 30 de agosto de 2022. Clave de resolución. Debe indicarse que puede acogerse a la excedencia por cuidado de hijo, la duración máxima llega hasta que la hija cumpla 3 años, el tiempo computa para trienios, carrera y seguridad social. Si han transcurrido más de 2 años, no existe reserva estricta del mismo puesto, sino de puesto equivalente en los términos previstos. Apartado sexto, otro clásico, permisos por nacimiento, lactancia y hospitalización. Artículos 48 y 49 del TREBEP. Importantísimos estos artículos, y muy largos, por cierto. Te lo digo porque cuando yo estudiaba me ponía objetivos de artículos por día, y yo iba todo contento estudiando el TREBEP y de repente llegué a los 48 y 49 y me pasé ahí 2 días. Bien, idea general. Los permisos son otro bloque muy preguntable en el supuesto práctico porque suelen permitir preguntas concretas con respuesta muy precisa. En GACE pueden aparecer vinculados a nacimiento de hijo, parto prematuro, hospitalización del recién nacido, lactancia, enfermedad grave u hospitalización de familiar, funcionarios interinos, cómputo de días hábiles. Permiso por nacimiento. El artículo 49 del TREBEP regula los permisos por nacimiento para la madre biológica y para el otro progenitor. La duración actualmente es de 19 semanas, con las primeras 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto. En caso de hospitalización del recién nacido, el permiso puede ampliarse tantos días como dure la hospitalización, con el límite máximo previsto legalmente. Ejemplo desarrollado. Doña Julia fue madre el 1 de septiembre de 2019, a los 7 meses de gestación, y su hija permaneció hospitalizada durante 2 meses. Bien, en este caso, tanto ella como el otro progenitor tienen derecho al permiso por nacimiento correspondiente, con la ampliación derivada de la hospitalización del recién nacido. Si la hospitalización dura 8 semanas, habrá que añadir ese periodo al permiso ordinario, dentro del límite legal. Permiso de lactancia. El artículo 48F del TREBEP regula el permiso por lactancia. Es un derecho individual de cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor y no puede transferirse al otro. Puede disfrutarse como 1 hora de ausencia diaria, división en 2 fracciones, reducción de jornada o acumulación en jornadas completas, cuando lo permita la normativa aplicable. Este punto es importante porque en examen pueden intentar confundirlo con un derecho transferible entre progenitores, cuando no lo es. Permiso por hospitalización de familiar. Artículo 48A del TREBEP. Regula el permiso por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. En el caso de familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, como un hermano, procede reconocer el permiso correspondiente. Mini supuesto tipo examen. Una funcionaria interina solicita permiso porque su hermano ha sido hospitalizado. El órgano de personal duda si procede al tratarse de una interina. Clave de resolución. Debe resolverse en 2 pasos. Primero, aplicar el 10.5 del TREBEP, que ya lo vimos antes, que permite extender al personal interino el régimen general del funcionario de carrera en lo que sea adecuado. Segundo, aplicar el artículo 48A del TREBEP al tratarse de hospitalización de un familiar de segundo grado. Por tanto, sí procede el permiso. Mucho cuidado con esto. Apartado séptimo. Movilidad por razón de violencia de género. Artículo 82 del TREBEP, artículo 66 ter del Real Decreto 364, 1995. Idea general. La movilidad por razón de violencia de género es una figura especialmente protegida. El artículo 82 del TREBEP reconoce el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando servicios a obtener traslado a otro puesto propio de su cuerpo, escala o categoría profesional de características análogas. Esta figura no debe confundirse con un concurso ordinario ni con una comisión de servicios. Es una movilidad protegida, vinculada a la necesidad de garantizar la protección de la víctima o su derecho a la asistencia social integral. Condiciones. La Administración debe comunicarle las vacantes existentes en la localidad solicitada o en las localidades que le interesado indique. Además, no es necesario que la vacante sea de necesaria cobertura.
En el ámbito de la AGE, el artículo 66 ter del Real Decreto 364 desarrolla esta movilidad y permite asignar un puesto propio de su cuerpo o escala, vacante y adecuado a los requisitos de la relación de puestos de trabajo. Elemento clave de examen. No debe exigirse una antigüedad mínima ordinaria como si se tratara de una forma común de provisión. Este es precisamente el matiz que hace interesante el supuesto. Aunque la funcionaria tenga solo 9 meses de antigüedad, por ejemplo, la figura puede aplicarse si concurren los requisitos de protección. Ejemplo desarrollado. Una funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado acredita ser víctima de violencia de género mediante sentencias e informes y solicita trasladarse a Valencia, donde reside su hermana. Aunque solo tenga 9 meses de antigüedad, puede aplicarse la movilidad por razón de violencia de género, siempre que el traslado sea necesario para garantizar su protección o asistencia social integral. La Administración deberá ofrecerle un puesto de su cuerpo a escala, de características análogas, conforme a las vacantes existentes y a los requisitos de la relación de puestos de trabajo. Mini supuesto tipo examen. Funcionaria víctima de violencia de género con 9 meses de antigüedad quiere trasladarse a Valencia por razones de protección. Clave de resolución. Debe aplicarse el artículo 82 del TREBEP y el artículo 66 ter del Real Decreto 364. La respuesta debe destacar que es una movilidad protegida, no se trata de un concurso ordinario, no exige antigüedad mínima ordinaria, debe asignarse un puesto de características análogas y el traslado tiene naturaleza forzosa a efectos indemnizatorios cuando proceda. Perfecto, pasamos al apartado octavo, provisión de puestos, concurso y libre designación, los más importantes, y luego tenemos comisión de servicios y permuta. Real Decreto 364/1995 y Decreto 315/1964. Fíjate hasta dónde nos remontamos. Y el TREBEP también. Idea general. La provisión de puestos es otro de los grandes bloques del supuesto práctico de recursos humanos. Aquí no basta con saber que existen distintas formas de provisión. Hay que saber reconocer cuál aparece en el enunciado y qué efectos produce. Las figuras más importantes para GACE son concurso, libre designación, comisión de servicios, permuta y movilidad por razón de violencia de género. Concurso. El concurso es el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo. Se basa en la valoración de méritos, capacidades y, en su caso, aptitudes de los funcionarios participantes. En examen suele aparecer asociado a puestos de jefatura de sección, niveles 20, 22 o 24, o a procesos de movilidad ordinaria. Libre designación. La libre designación se reserva para puestos que, por su especial responsabilidad y confianza, se cubren mediante apreciación discrecional de la idoneidad. Es decir, tú envías tu currículum, lo valoran y si tienes los méritos, te llevas el puesto. Te seleccionan por, resumirlo mucho y a grosso modo, a dedo. Es importante no confundir la libre designación con una situación administrativa. Son cosas diferentes. La libre designación es una forma de provisión. La situación administrativa dependerá de dónde pase a prestar servicios el funcionario. Por ejemplo, si pasa el Tribunal de Cuentas, la cuestión no es solo que haya sido nombrado por libre designación, sino que puede quedar en servicios especiales. Comisión de servicios. La comisión de servicios permite cubrir temporalmente un puesto vacante por razones de urgencia o necesidad. En examen suele conectarse con la consolidación del grado. La clave es esta. El desempeño de un puesto en comisión de servicios puede tener efectos en carrera y grado, pero hay que distinguir si estamos ante consolidación de grado inicial o consolidación de grados sucesivos. En el caso de un funcionario que acaba de superar un proceso selectivo y obtiene su primer destino en un nivel determinado, lo normal es que consolide el grado inicial correspondiente a ese puesto, aunque posteriormente pase temporalmente a otro puesto en comisión. Permuta. La permuta es una figura clásica, todavía vigente para determinados supuestos por aplicación de la normativa anterior, no derogada ni incompatible con el TREBEP, como ya hemos visto con nuestra querida disposición final cuarta. Su base se encuentra en el decreto 315 de 1964, que sigue siendo relevante por la lógica de la disposición final cuarta del TREBEP. La permuta consiste en el intercambio voluntario de puestos entre funcionarios, pero no puede autorizarse libremente. Deben cumplirse varios requisitos acumulativos. Entre ellos,
Los puestos deben ser de igual naturaleza, debe coincidir la forma de provisión, no debe existir diferencia de antigüedad superior a 5 años, deben cumplirse las limitaciones relativas a jubilación, debe respetarse el plazo mínimo para una nueva permuta. Todo importantísimo, y vamos a verlo en un ejemplo desarrollado. Dos funcionarias solicitan permutar sus puestos, ambas ocupan una jefatura de sección nivel 22, ambas pertenecen al subgrupo A2, sus puestos se proveen por concurso y están adscritas a la Administración del Estado. A primera vista, parece que la permuta podría autorizarse, sin embargo, una de ellas tiene 13 años de servicio y la otra 7 años. La diferencia es de 6 años. Ese dato impide autorizar la permuta, porque supera el límite máximo de diferencia de antigüedad permitido. En consecuencia, aunque coincidan nivel, forma de provisión, administración, subgrupo y cuerpo, la permuta no procede. Mini supuesto tipo examen: funcionaria del INAP con 13 años de servicio y funcionaria del FEGA con 7 años de servicio solicitan permuta, ambas ocupan puestos nivel 22 con forma de provisión por concurso. Clave de resolución: debe concluirse que no procede a autorizar la permuta porque la diferencia de años de servicio es de 6 años, superior al máximo permitido. En caso de que se hubiera autorizado, debería transcurrir el plazo previsto legalmente antes de poder conceder una nueva permuta. Que si quieres ver cuál es, puedes acudir a nuestro querido decreto 315/1964 y te lo aprendes todo bien, que ya hemos podido constatar que les gusta preguntarlo. Bien, apartado noveno: carrera profesional, grado personal y trienios. Ley 30/1984, Real Decreto 364 y TREBEP. Idea general. Este bloque es muy importante porque permite preguntas de cálculo y razonamiento jurídico. Suelen aparecer tres conceptos: antigüedad, trienios y grado personal. No son lo mismo. El error típico es mezclar antigüedad con trienios o grado con nivel del puesto. Trienios. Los trienios son retribuciones vinculadas a cada 3 años de servicios. La Ley 30/1984, en lo que sigue vigente, regula aspectos retributivos clásicos de la función pública, entre ellos la lógica de los trienios. La idea clave es que, cuando un funcionario presta servicios sucesivamente en distintos cuerpos o escalas, conserva los trienios ya perfeccionados en el grupo o subgrupo correspondiente. Además, si cambia de grupo antes de completar un nuevo trienio, la fracción de tiempo pendiente se computa en el nuevo grupo. Ojo, si no, se le estaría penalizando. Y, siguiendo la lógica de antes, no tendría sentido penalizar a alguien cuando realmente está haciendo su trabajo. Ejemplo desarrollado sobre trienios. Doña Valeria toma posesión como funcionaria del subgrupo A2 con una antigüedad previa de 4 años y 3 meses como funcionaria del subgrupo C1. En este caso, ya ha perfeccionado un trienio en el subgrupo C1, porque ha superado los 3 años de servicio en ese cuerpo. Ese trienio se conserva y se percibe como trienio del subgrupo C1. La fracción restante, es decir, 1 año y 3 meses, se computa a efectos del siguiente trienio en el nuevo subgrupo A2. Por tanto, conserva el trienio ya perfeccionado en C1, la fracción sobrante se arrastra a la 2, se la lleva con ella como en la mochila, y el siguiente trienio se perfeccionará en el nuevo subgrupo cuando complete el tiempo restante. Grado personal. El grado personal se regula en el artículo 70 del Real Decreto 364. Los funcionarios adquieren grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante 2 años continuados o 3 años con interrupción. Recuerda que en esta publicación te voy a subir un documento con un ejemplo de grado personal, pasando por un montón de situaciones diferentes. Es un supuesto ficticio que yo me he inventado para explicar un montón de cosas relacionadas con el grado personal. Bien, la clave de examen es distinguir entre nivel del puesto, grado personal consolidado y grado inicial. El grado inicial es cuando un funcionario obtiene destino tras superar un proceso selectivo. El grado inicial se vincula al nivel del puesto adjudicado. Por eso, si una funcionaria promociona al subgrupo A2 y obtiene un puesto de nivel 20, consolidará el grado 20 cuando transcurran 2 años continuados desde la toma de posesión, salvo que concurra alguna circunstancia específica. Es decir, imagínate que mañana
apruebas la oposición del cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado y entras a trabajar. Pues a los 2 años consolidas tu grado 20. Fácil, ¿verdad? Porque en A2 recuerda que va del grado 20 al 26. Comisión de servicios y grado. Si al año de tomar posesión en un puesto de nivel 20 la funcionaria es nombrada en comisión de servicios en un puesto de nivel 22, debe analizarse si esa comisión altera la consolidación del grado inicial. La respuesta práctica en el supuesto trabajado es que no impide consolidar el grado inicial 20, porque se lo vamos a consolidar sí o sí. La funcionaria seguirá consolidando el grado correspondiente al puesto adjudicado tras superar el proceso selectivo. Excedencia por cuidado de hijos y grado. Si, en lugar de comisión de servicios, la funcionaria pasa a excedencia por cuidado de hijos, el tiempo también puede computar efectos de consolidación del grado personal. Este punto es muy importante porque muchos opositores creen que al no estar trabajando efectivamente se paraliza todo, y esto no es así. Como te comentaba antes, no está vagueando, está conciliando, está cuidando de sus hijos. La excedencia por cuidado de hijos computa para trienios, carrera y derechos de seguridad social, y en el ámbito aplicable también puede computar para la consolidación del grado. Mini supuesto tipo examen. Funcionaria promociona al subgrupo A2 y toma posesión el 11 de enero de 2021 en un puesto nivel 20. Tenía consolidado un grado 18 y una antigüedad de 4 años y 3 meses en C1. Se pregunta, ¿cómo se reconocen sus trienios cuando consolida el grado 20? ¿Qué ocurre si al año pasa a comisión de servicios en nivel 22? ¿Y qué ocurre si en vez de comisión solicita excedencia por cuidado de hijos? Vamos a ver la clave de resolución. Debe indicarse que conserva el trienio ya perfeccionado en C1, la fracción restante se computa en A2, consolida el grado 20 a los 2 años desde la toma de posesión, la comisión de servicios no impide consolidar el grado inicial y la excedencia por cuidado de hijos computa a estos efectos. Ok, pasamos al apartado 10, representación del personal funcionario, artículos 39 a 42 del TREBEP. Idea general. La representación del personal funcionario se regula en el TREBEP y suele aparecer en examen con preguntas muy concretas. ¿Qué órgano se constituye? ¿Cuántos representantes se eligen? Duración del mandato, posibilidad de reelección, crédito horario y garantías frente a sanciones. Esto tienes que haberlo visto en los apuntes y en los vídeos que yo he subido y tenerlo bien estudiado y saberte los números de memoria. ¿Cuántos delegados de personal? ¿Cuántas juntas de personal? ¿Cuántos corresponden a cada uno según el número de funcionarios? Etcétera. Bien, pues tenemos delegados de personal y juntas de personal. El artículo 39 del TREBEP distingue entre delegados de personal para unidades electorales pequeñas y juntas de personal cuando el número de funcionarios alcanza el umbral previsto. En unidades electorales con 50 o más funcionarios se constituye una junta de personal. Número de representantes. Para una unidad electoral de 300 efectivos corresponde una junta de personal de 13 representantes, al encajar en el tramo de 251 a 500 funcionarios. Podemos verlo rápidamente aquí en el TREBEP, en el artículo 39. Aquí lo tenemos. Encajaría en este rango, que te lo tienes que saber súper bien. Tanto las juntas de personal como el crédito horario, ¿sí? Te tienes que saber muy bien estos artículos, por si te lo preguntan de esta forma. Bien, duración del mandato. Artículo 42 del TREBEP establece que el mandato de los miembros de las juntas de personal y delegados de personal será de 4 años. Además, pueden ser reelegidos. Yo lo asocio al presidente del gobierno, que son también 4 años y pueden ser reelegidos. Crédito horario, ya lo vimos antes. Artículo 41 del TREBEP. Reconoce a los representantes un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como trabajo efectivo. En una unidad de 300 funcionarios, el crédito horario será de 30 horas mensuales al estar en el tramo de 251 a 500 funcionarios. Y lo podemos ver aquí. Tenemos órganos de representación y crédito de horas.
Pues si estamos en este rango, entre 251 a 500, son 30 horas. ¿Se entiende, verdad? Yo creo que sí. Lo importante es saberse los números para poder enmarcarlos si nos lo preguntan, porque nos lo van a preguntar así. En una unidad de 300 funcionarios, ¿cuántos harían falta y cuántas horas tendrían que tener? Mini supuesto tipo examen. En una unidad electoral de la AGE hay 300 funcionarios. Se convocan elecciones a órganos de representación. Se pregunta qué órgano se constituye, cuántos representantes se eligen, cuánto dura el mandato y qué crédito horario corresponde. Clave de resolución. Debe contestarse que se constituye junta de personal, se eligen 13 representantes, el mandato dura 4 años, pueden ser reelegidos y corresponde un crédito horario de 30 horas mensuales. Fácil, ¿verdad? Fácil sobre todo si te sabes bien estos artículos, pero yo considero que es una pregunta súper asequible. Bien, pasamos al apartado 11, régimen disciplinario. Artículos 93 a 98 del TREBEP. Real Decreto 33/1986 y Ley 39/2015 y Ley 40/2015. Idea general. El régimen disciplinario es uno de los bloques más importantes porque permite mezclar función pública con derecho administrativo general. Y recuerda que también tienes una guía normativa de potestad sancionadora donde hablo de estos temas orientado al supuesto práctico. En un mismo supuesto pueden aparecer deberes de imparcialidad, abstención, contratación pública, procedimiento disciplinario, competencia sancionadora, representantes de personal, trámite de audiencia. El TREBEP regula los principios generales y las faltas disciplinarias básicas, mientras que el Real Decreto 33/1986 sigue siendo relevante para el régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado en lo que no se oponga al Estatuto. Principios disciplinarios. El artículo 94 del TREBEP recoge principios como legalidad, tipicidad y retroactividad de disposiciones sancionadoras desfavorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Estos principios son muy útiles para abrir una respuesta disciplinaria. En el supuesto, como introducción. Procedimiento por faltas leves. El artículo 98 del TREBEP permite que las faltas leves se sancionen mediante procedimiento sumario, pero siempre con audiencia al interesado. Esto es clave. Que el procedimiento sea sumario no significa que pueda omitirse la audiencia. La audiencia es una garantía mínima del derecho de defensa. Sanción por falta leve. En el régimen del Real Decreto 33/1986, la sanción típica para faltas leves es el apercibimiento. Por tanto, si el supuesto habla expresamente de falta leve, hay que evitar sanciones desproporcionadas. Representantes de personal. El artículo 41 del TREBEP reconoce garantías a los representantes del personal. No pueden ser sancionados por actuaciones realizadas en el ejercicio de su función representativa durante el mandato ni dentro del año siguiente a su finalización. Esto me lo imagino yo siempre para recordarlo como, vale, no puedes ejercer acciones durante el mandato, como es obvio, porque soy representante sindical. Pero me coges manía y dices, venga, cuando deje de ser representante sindical voy hacia él, voy a por él. No, porque durante el año siguiente tampoco puedes ir a por él. ¿Se entiende, verdad? Es un ejemplo que me sirve para recordarlo. Pero esto no significa inmunidad absoluta. Si la conducta es ajena a su función representativa, sí puede ser sancionada. Es solo dentro de su función como representante que tiene inmunidad. Además, cuando se incoe expediente disciplinario a un representante de personal, debe darse audiencia a la Junta de Personal u órgano representativo correspondiente, conforme al régimen aplicable. Ejemplo desarrollado. Falta leve de representante. Doña Flor Ramos, funcionaria de un organismo autónomo y miembro de la Junta de Personal, es objeto de expediente disciplinario por una falta leve. La primera cuestión es el procedimiento. Debe seguirse un procedimiento sumario, pero con audiencia obligatoria a la interesada. La segunda cuestión es la sanción. Al tratarse de una falta leve, la sanción posible será el apercibimiento. La tercera cuestión es si su condición de representante impide la sanción. No la impide automáticamente, solo quedaría protegida si la sanción se vincula a actuaciones realizadas en el ejercicio de su función representativa. Además, debe darse audiencia a la Junta de Personal durante la tramitación. Ejemplo desarrollado: abstención y sanción grave. Una funcionaria tramita un expediente de contratación y comunica verbalmente la adjudicación a una empresa vinculada a su sobrino. Por ahí vamos mal. Además, impulsa un documento ADOK
para anticipar el pago antes de la recepción del suministro. O sea, todo mal aquí. Aquí no estamos ante una mera irregularidad formal. Por un lado, existe un posible incumplimiento del deber de abstención del artículo 23 de la Ley 40, porque el sobrino es pariente dentro del grado legalmente relevante. Por otro lado, se vulneran los principios de objetividad, imparcialidad y buena administración. Además, la tramitación de un ADOK antes de la recepción del suministro puede suponer una irregularidad en la gestión del gasto, porque el reconocimiento de la obligación exige que la prestación haya sido efectivamente realizada y conformada. Recordemos la ley de contratos. Estos hechos pueden justificar la incoación de expediente disciplinario. Competencia sancionadora. En la Administración General del Estado, la competencia para imponer determinadas sanciones corresponde a los órganos superiores competentes en materia de personal. En el supuesto trabajado, la clave era que el subdirector general no era competente para imponer una sanción de suspensión de funciones de 6 meses, salvo que existiera delegación válida. La competencia correspondía al subsecretario, como jefe superior del departamento, salvo los supuestos reservados al ministro como la separación de servicio. Recordemos, todas las competencias de ministro, secretario de Estado y subsecretario, que son muy importantes y siempre las preguntan en el examen tipo test. Mini supuesto tipo examen. Funcionario comunica verbalmente la adjudicación de un contrato a la empresa de su sobrino y tramita una DOK antes de la recepción del suministro. El subdirector general le impone 6 meses de suspensión de funciones. Clave de resolución. Debe indicarse que los hechos justifican incoar expediente disciplinario. Existe posible infracción del deber de abstención. Pueden haber afectación a la imparcialidad y al correcto manejo de fondos públicos. El subdirector general no es competente para imponer esa sanción, salvo delegación válida. La competencia corresponde al órgano competente en materia de personal, normalmente el subsecretario en el ámbito ministerial, sin perjuicio de las sanciones reservadas al ministro, como la separación del servicio. Apartado 12. Abstención, imparcialidad y conexión con la Ley 40/2015, artículos 23 y 24 de la Ley 40, TREBEP y Real Decreto 33/1986. Idea general. Aunque la abstención pertenece formalmente al régimen jurídico del sector público, Ley 40, es muy útil en supuestos de recursos humanos porque permite conectar la actuación del funcionario con su responsabilidad disciplinaria. El artículo 23 de la Ley 40 regula las causas de abstención de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Entre ellas se encuentra el parentesco dentro de los grados previstos con los interesados en el procedimiento. Importancia para examen. Este bloque puede aparecer cuando un funcionario interviene en un expediente en el que tiene interés personal o relación familiar con una empresa, aspirante, adjudicatario o interesado. La clave no es limitarse a decir que debió abstenerse. Hay que explicar cuál es la causa de abstención, qué deber tenía el funcionario, qué efecto disciplinario puede producir su incumplimiento, si además puede contaminar el procedimiento administrativo. Ejemplo desarrollado. Un funcionario participa en un expediente en el que resulta beneficiada una empresa de su sobrino. El sobrino es pariente de tercer grado de consanguinidad. Por tanto, el funcionario debía abstenerse y comunicarlo a su superior. Si no lo hizo, la actuación puede tener relevancia disciplinaria, especialmente si además favoreció indebidamente a la empresa o anticipó trámites sin cobertura legal. Mini supuesto de examen. Funcionario tramita un expediente en el que participa una empresa vinculada a su sobrino. Clave de resolución. Debe aplicarse el 23 de la Ley 40. El funcionario debía abstenerse. La falta de abstención puede generar responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de los efectos que pueda tener sobre la validez de los actos dictados. Y pasamos ya al último apartado, que es la propuesta de redacción general para el examen. Esta propuesta, yo siempre hago el disclaimer de que es una propuesta muy general, con muchas situaciones diferentes. Por lo tanto, hay que tomarla como tal. Son cosas que se pueden mencionar y que pueden ser pertinentes, y que son las cosas que yo me preparaba aquí, en esta hoja que te mostré al principio. Te dan seguridad, porque puedes ir practicando con ellas antes de llegar al examen, y así vas trabajando la mano, practicando a escribir derecho administrativo y todo esto. Entonces voy a pasar a leértela.
siempre comenzando con Constitución, después abriendo la vía al Real Decreto Legislativo, al TREBEP y a las normas que tenemos todavía vigentes. Pues bien, la presente cuestión se incardina en el ámbito del régimen jurídico de la función pública, por lo que debe partirse del marco constitucional establecido en los artículos 23.2, 103.3 y 149.1.18 de la Constitución española. En particular, el artículo 103.3 dispone que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. El desarrollo básico de este marco constitucional se contiene en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En adelante TREBEP, que constituye la norma nuclear para resolver las cuestiones relativas al personal al servicio de las administraciones públicas. No obstante, debe recordarse que la disposición final cuarta del TREBEP mantiene vigentes las normas anteriores sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, en tanto no se opongan a lo previsto en el Estatuto, lo que explica la aplicación de normas como el Real Decreto 364/1995, el Real Decreto 365/1995, el Real Decreto 33/1986, la Ley 30/1984, la Ley 53/1984 o el Decreto 315/1964, según la materia concreta de que se trate. Evidentemente, si estás exponiendo esta situación, tienes que ir solo a una de ellas, no a todas como estoy poniendo yo aquí. Y acotar todo esto a lo que te estén preguntando. No soltar todo este rollo, porque si no vas a soltar todo esto y vas a suspender porque no te va a dar tiempo a responder a la pregunta que te están preguntando. En primer lugar, debe identificarse la clase de empleado público afectado. El artículo 9 del TREBEP define a los funcionarios de carrera como quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Por su parte, el artículo 10 del TREBEP regula a los funcionarios interinos, que pueden ser nombrados por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, entre otros supuestos, para la cobertura de plazas vacantes, sustitución transitoria de titulares, ejecución de programas temporales o exceso o acumulación de tareas. Asimismo, deben tenerse en cuenta que el artículo 22 del TREBEP regula las retribuciones de los funcionarios, distinguiendo entre retribuciones básicas y complementarias. Las retribuciones básicas son las que corresponden al funcionario según su grupo o subgrupo de clasificación y su antigüedad, incluyendo sueldo, trienios y pagas extraordinarias. Este párrafo, suponiendo que nos estén preguntando algo relacionado con retribuciones. ¿Se entiende, verdad? La naturaleza de esto. Bien. Las complementarias retribuyen las características del puesto de trabajo, la carrera profesional, el rendimiento, los resultados o los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal. También resulta relevante el artículo 47 del TREBEP relativo a la jornada de trabajo, que podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial, correspondiendo a las administraciones públicas establecer la jornada general y las especiales de trabajo de sus empleados públicos. En materia de permisos debe acudirse principalmente a los artículos 48 y 49 del TREBEP. Si nos están preguntando por permisos, acudimos a este párrafo. El artículo 48 regula los permisos de los funcionarios públicos, incluyendo los vinculados a accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares, así como otros permisos relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En este punto es fundamental comprobar siempre el grado de parentesco, la existencia o no de convivencia y la causa concreta del permiso, pues de ello dependerá la duración aplicable. El artículo 49, por su parte, regula los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y otras situaciones protegidas. En segundo lugar, debe analizarse la posible situación administrativa del funcionario. El artículo 85 del TREBEP enumera las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. Si nos están preguntando,
en el supuesto por situaciones administrativas. Soltamos este párrafo. Obviamente adaptado, obviamente con limitaciones. Lo que te digo siempre, todo esto es orientativo. Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones. El artículo 86 del TREBEP define el servicio activo como la situación de quienes prestan servicios en su condición de funcionarios públicos en una administración u organismo público. Para completar este régimen, en el ámbito de la Administración General del Estado, debe acudirse al Real Decreto 365/1995, que regula las situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. En materia de provisión de puestos y promoción profesional, resulta especialmente importante el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Menudo nombre tiene esta norma. Esta norma regula, entre otras cuestiones, la comisión de servicios, prevista para cubrir puestos por razones de urgente e inaplazable necesidad, su duración máxima es de 1 año, prorrogable por otro año más, y los plazos de cese y toma de posesión dependerán de si existe o no cambio de residencia y de si el cese tiene carácter forzoso. También debe mencionarse el grado personal, regulado en el artículo 70 del Real Decreto 364. Sí, nos están haciendo una pregunta relacionada con esto, ojo. Se entiende, ¿verdad? Cómo vamos párrafo por párrafo analizando todas las posibles situaciones que nos puedan preguntar. Como pequeñas introducciones o párrafos o añadidos. Esto es un poco la lógica que hay detrás de esto. Tener algo semi preparado por si acaso nos quedamos en blanco, no tenemos demasiado material para responder y se nos suele solicitar una cierta extensión en las preguntas. Los funcionarios de carrera consolidan grado personal por el desempeño de uno o varios puestos del nivel correspondiente durante 2 años continuados o 3 años con interrupción. Esta regla es esencial en supuestos en los que el funcionario promociona, toma posesión en un puesto de determinado nivel, pasa a comisión de servicios o solicita una excedencia que puede computar efectos de consolidación. En tercer lugar, si el supuesto plantea una cuestión disciplinaria, debe acudirse a los artículos 93 a 98 del TREBEP y al Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. Este reglamento distingue entre faltas muy graves, graves y leves. El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio. En particular, las faltas muy graves se regulan en el artículo 6 del Real Decreto 33/1986. Las graves en el artículo 7 y las leves en el artículo 8. El artículo 98 del TREBEP permite que las faltas leves se tramiten mediante procedimiento sumario, pero siempre con audiencia del interesado, por lo que no puede omitirse este trámite aunque la infracción sea leve. En cuarto lugar, si la cuestión afecta a una posible actividad compatible o incompatible, debe acudirse a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. La Ley de Incompatibilidades, ¿sí? Público-privado, público-público, bueno, una ley muy interesante. Su artículo 1 parte de la regla general de que el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá compatibilizar sus actividades con un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la propia ley. El artículo 3 exige, para autorizar una segunda actividad pública, que concurran razones de interés público. El artículo 7 establece límites retributivos, de forma que la cantidad total percibida no puede superar determinados porcentajes en función del grupo de clasificación. Por otra parte, el artículo 11 de la Ley 53/1984 establece que el personal incluido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer actividades privadas por cuenta propia o ajena que se relacionen directamente con las que desarrolla en su puesto público. El artículo 12 recoge supuestos en los que no podrá reconocerse compatibilidad en ningún caso, como actividades que comprometan la imparcialidad o en las que el funcionario haya intervenido por razón de su cargo. Normal, ¿verdad? El artículo 14 regula el procedimiento para el reconocimiento de compatibilidad
Y el artículo 19 recoge actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades, como la administración del patrimonio personal y familiar, la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, las conferencias, cursos o seminarios con los límites previstos y otras actividades expresamente exceptuadas. Finalmente, si en el supuesto aparece una causa de abstención, debe conectarse con la Ley 40/2015, especialmente con el artículo 23, que ya lo vimos antes, que obliga a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas a abstenerse cuando concurra interés personal, parentesco, amistad íntima, enemistad manifiesta u otras circunstancias que puedan comprometer su imparcialidad. Esta cuestión puede tener relevancia disciplinaria si el funcionario interviene indebidamente en un procedimiento en el que debía haberse apartado. En consecuencia, la resolución de un supuesto práctico de recursos humanos exige identificar, en primer lugar, la condición de empleado público afectado, en segundo lugar, determinar si la cuestión se refiere a permisos, situaciones administrativas, provisión de puestos, carrera profesional, grado, trienios, régimen disciplinario o incompatibilidades, y en tercer lugar, aplicar de forma coordinada el TREBEP y la normativa específica vigente en la Administración General del Estado. La clave no está en citar normas de forma acumulativa, sino en seleccionar la norma adecuada para cada problema concreto y extraer de ella sus efectos jurídicos principales. Y ya por último, como conclusión, decir que desde la perspectiva del examen de GACE, el estudio rentable de recursos humanos no pasa por intentar memorizar indiscriminadamente toda la normativa de función pública, sino por dominar una serie de núcleos estructurales. Y aquí los tenemos todos. Marco constitucional, clases de empleados públicos, situaciones administrativas. Esto es un compendio de todo lo que acabamos de ver, que te puedes usar de forma de pequeña chuleta para repaso rápido, incluso antes de entrar al examen. Provisión de puestos, permuta, grado personal, trienios, representación, régimen disciplinario, abstención. El dominio de estos bloques permite abordar prácticamente cualquier supuesto de recursos humanos con seguridad. La clave está en fijarte en lo esencial. Primero, qué tipo de empleado público aparece. Segundo, qué hecho desencadena la pregunta. Tercero, qué figura jurídica corresponde. Y cuarto, qué efectos produce. Si tienes bien interiorizada esta lógica, en cuanto leas el enunciado vas a saber si estás ante un permiso, una excedencia, una situación administrativa, una forma de provisión, una cuestión de grado, una representación sindical o un expediente disciplinario. Y eso lo cambia todo. Porque a partir de ahí ya no vas a ciegas, empiezas a desarrollar con criterio, con seguridad y con base normativa clara, respondiendo exactamente a lo que te están preguntando. Y de eso va el examen. Así que hasta aquí este documento, resumen de normativa para supuestos prácticos de recursos humanos. Espero que te haya gustado. Estas guías me toman muchísimo tiempo elaborarlas porque tengo que ir con los supuestos prácticos desde el año 2016 hasta la actualidad, extrayendo solo las partes de recursos humanos, ir norma por norma, artículo por artículo, desarrollando los mini supuestos, resolviéndolos. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy revelador que te puede ayudar a abordar este bloque de una forma mucho más amena y con mucho más control sobre lo que estás estudiando y sobre todo a superar ese segundo ejercicio que es el que nos puede dar acceso a una plaza como funcionarios de carrera. Así que muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.